Así que los voy a invitar para que inclinemos el rostro donde estamos y oramos. Queremos agradecerte, Padre Eterno, por tu misericordia, por tu grandiosa bondad, por tu poder infinito, porque no nos tratas conforme a nuestras acciones y obras, sino que te deleitas en manifestar tu misericordia. Queremos pedirte que nos guíes en esta mañana, nos permitas entender algo más acerca de esta maravillosa maquinaria. También en el tema siguiente nos permites comprender el tiempo en el que estamos viviendo y nos ayudes para vivir conforme a la luz que tú nos regalas. Bendice a cada uno de los que están aquí presentes y a los que más adelante se irán conectando. Coloca en la mente y el corazón de cada persona que necesite escuchar estos temas, que se una a esta reunión para que pueda ser bendecido por tu poder. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos estudiando epigenética y cáncer, la plaga del siglo. En la ocasión pasada estuvimos hablando acerca del cáncer, algunos de los términos que se usan para poder comprender en el término clínico esta enfermedad tan tremenda que la he llamado la plaga del siglo, porque estadísticas nos muestran que el 99% de las personas, si seguimos viviendo en este mundo lleno de maldad y en estas condiciones, bajo estas situaciones, moriremos de cáncer si alguna otra enfermedad antes no lo evita. Tristemente es lo que esperamos de este mundo y lo que hay en este mundo. No debería ser así, ni es la voluntad de nuestro Dios. Por eso nos hemos abocado desde este lugar a investigar acerca de esta enfermedad, de esta plaga que un enemigo ha inventado con el propósito de destruir a la raza humana, pero no de destruirla solamente, sino de degenerarla hasta casi borrar la imagen de nuestro Dios del cuerpo. Por eso, cáncer, la plaga del fin, nos lleva a conclusiones bastante importantes y nos lleva a entender que la mayoría del ser humano está condenado a morir con dolor. Con dolor seréis sepultados, dice las Sagradas Escrituras. No es que Dios nos haya condenado a eso, sino que un enemigo ha estudiado este cuerpo y sabe cómo destruirlo de la manera más atroz y más dolorosa. El cáncer ha tocado a la mayoría de las familias que viven en esta tierra. El cáncer ha sido testigo y ha sido el autor directo de la mayoría de las muertes en el mundo entero. Desde hace años atrás, el cáncer ha venido azotando a la humanidad y no ha tenido oportunidades, no ha tenido cómo detenerse porque el ser humano se ha apartado de las directrices divinas. Entonces hoy vamos a continuar con algunos términos importantes, como oncogenes y genes supresores de tumores. De los aproximadamente 30.000 genes que actualmente se cree que existen en el genoma humano, hay un pequeño subconjunto que es particularmente importante en la prevención, el desarrollo y la progresión del cáncer. ¿Cómo así que la prevención, el desarrollo y la progresión del cáncer? Sí, eso es verdad. Más adelante lo iremos a ir entendiendo. La proliferación y división celular está regulada de forma estrecha por dos grupos específicos de genes que tienen funciones contrapuestas o funciones que están en contravía la una de la otra. El primer grupo son los genes promotores del crecimiento que se llaman protooncogenes. Y el segundo grupo son los genes reguladores negativos del ciclo celular que se llaman genes supresores de tumores o GST. Estos genes supresores de tumores y estos genes promotores del crecimiento que se llaman protooncogenes son los protagonistas en esta mañana del tema que vamos a desarrollar. Por lo tanto, tenemos que estar muy atentos para no equivocarnos. La activación anormal de los protooncogenes y la pérdida de la función de los genes supresores de tumores determina la transformación de una célula normal en una célula cancerosa. Qué interesante. Cuando uno de estos grupos funciona mal, la célula está en alto riesgo de convertirse en célula cancerosa, muta para ser una célula que en vez de ayudarnos, nos hace daño. Tengamos en cuenta eso.
oncogenes y los genes supresores de tumores, Dios los diseñó para protegernos, pero el enemigo conoció las dificultades y las debilidades de nosotros al entrar y sabe cómo mutar estos genes, cómo amarrarlos, encarcelarlos, metilarlos, apagarlos para que no funcionen y las células se transformen en células cancerígenas. Así que vamos avanzando. Los protooncogenes. ¿Qué son los protooncogenes? Los protooncogenes estimulan o aumentan la división y la viabilidad de las células. Son los encargados de que ellas puedan dividirse y multiplicarse. Pero cuando estos protooncogenes han sido mutados o han sido alterados por alguna acción externa o interna, entonces ya no son protooncogenes. Mutan y se transforman y llegan a ser oncogenes. Entonces ya no son genes que estimulan y aumentan la división y la viabilidad sana de las células, sino son genes que aumentan la división y la viabilidad cancerígena. Las células se vuelven cancerígenas y estos oncogenes son los encargados de hacerlas multiplicar, contribuyendo al crecimiento del tumor a través de la inhibición de la muerte celular o la apoptosis. Es importante entender que esto se hace por medio de dos formas, por medio de la mutación y por medio de la amplificación. Por medio de la mutación encontramos que produce una oncoproteína funcionalmente alterada y con actividad anormal. Y esta oncoproteína precisamente facilita que esta célula que ha mutado pueda hacer multiplicarse y alterar nuestro organismo. Y por medio de la amplificación, ¿cómo lo hace? Produce también una oncoproteína que es, entre comillas, normal y se llama la hiperaumenta la amplificación de un gen, ya sea por aumento en el número o por aumento de la transcripción. Esto son las dos formas en que los oncogenes hacen que las células se multipliquen cuando han sido mutadas y se han transformado en células cancerígenas. Estos protooncogenes son genes que vienen naturalmente en nuestras células normales. Son genes que Dios creó. Los protooncogenes no están alterados originalmente cuando fueron creados. Pero ¿qué ha pasado? Ellos codifican las oncoproteínas que regulan de forma positiva el crecimiento y la diferenciación celular. Ellos son los que hacen que su célula del músculo no sea parecida a la célula que hay en el cerebro, porque hay diferenciación celular. Estos protooncogenes tienen esa función de hacer que las células que están normalmente en sus uñas no sean iguales de flácidas a las células que hay en la piel. Eso es diferenciación celular. Y esa información está precisamente en los protooncogenes. En las células sanas, la transcripción de estos genes está controlada de forma muy estrecha y muy estricta. No se puede hacer más células musculares o más células cerebrales o más células de la piel o más células de los ojos, sino la que está transcrita y está controlada de una manera estricta cuando la célula está normal. Una expresión inadecuada de las oncoproteínas o los protooncogenes determina un crecimiento y una supervivencia anormales de las células. Entonces, vamos a mirar este video. En las células, ciertos genes hacen productos que llevan a las células a reproducirse. Esto sería el equivalente del sistema de combustible en los automóviles. Los genes que son responsables por hacer que las células se dividan se conocen como protooncogenes. Cambios en estos genes normales llevan a la producción de oncogenes. El resultado puede ser el que las células se dividan en la ausencia de señales apropiadas. Esto es el equivalente a un pedal de gasolina que se queda pegado en la posición corre, haciendo que el automóvil corra aun cuando no hay un pie empujándolo hacia abajo. En la célula. Entonces, en el videito que acabamos de observar, nos están dando un ejemplo de qué son los protooncogenes. Los protooncogenes nos están diciendo que son parecidos al acelerador de un auto. El acelerador de un auto, mientras se oprima, dará más entrada de gasolina al motor y viajará con más velocidad.
Pero aquí estamos notando que los protooncogenes, cuando se alteran, entonces es como si el acelerador del auto se quedara pegado en el fondo y no se pudiese despegar. Entonces, ¿qué va a pasar? Habría un descontrol. Eso nos está mostrando lo siguiente, que los protooncogenes, cuando se alteran, aceleran la producción de células malignas de una manera incontrolada. Es importante entenderlo de esa manera. Miremos lo que nos dice las Sagradas Escrituras en Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo nos pide ahí? Que nuestros cuerpos sean presentados como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No podemos presentar a nuestro Dios un cuerpo con células que están siendo alteradas o están mutadas, porque ya no sería un sacrificio vivo, ni un sacrificio santo, ni un sacrificio agradable a Dios. Y el versículo 2 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No hagamos lo que los hombres de este siglo están haciendo. No nos conformemos con lo que Babilonia nos está dando, con lo que Babilonia nos está ofreciendo. Tenemos que ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, dice el apóstol Pablo. En este libro encontramos esta cita importante, Consejos sobre la dieta y los alimentos en inglés. La complacencia de los pecados contamina el cuerpo e inhabilita a los hombres para la adoración espiritual. El que aprecia la luz que Dios ha dado en la reforma de la salud tiene una ayuda importante en la obra de santificarse a través de la verdad y de ser apto para la inmortalidad. Nos podemos preguntar, ¿la reforma pro salud tiene que ver con la salvación? Aquí está la respuesta. Pero si se ignora esa luz y se vive en violación de la ley natural, debe pagar la pena y sus facultades espirituales están entumecidas. ¿Y cómo puede perfeccionar la santidad en el temor de Dios? No habría forma de hacerlo. Entonces continuamos. El efecto de productos anormales de los oncogenes en las células transformadas se centra en el comportamiento y en el aspecto de las mismas así. ¿Cómo es que hace? Cuando una célula ha sido mutada, entonces ella tiende a ser independiente. Hay una independencia en la exigencia de factores de crecimiento extrínsecos. Ya no se puede controlar. No hay quien la controle en el cuerpo. Entonces empieza un crecimiento desordenado. Hay una producción de proteasas que facilita la infiltración de los tejidos. Se producen ciertas sustancias que el cuerpo tiene inhibidas y esas sustancias hacen que el tumor o las células cancerígenas puedan pasar a otros tejidos de una manera fácil. Hay una menor cohesividad celular que facilita la metástasis. Mientras las células están unidas una con la otra haciendo su función, pueden mantenerse en un solo sitio, pero cuando la cohesividad se acaba, las células empiezan a dispersarse y viajan a través del riego sanguíneo o a través de los vasos linfáticos a lugares lejanos de donde se han originado y formarán tumores en los cuales los médicos llaman metástasis. La capacidad de crecer hasta alcanzar una mayor densidad celular. Aquí no estamos hablando de la capacidad de multiplicarse en número, sino de crecer en tamaño. Las células cambian su tamaño y son mucho más grandes. Alcanzan una mayor densidad celular y eso también afecta. Cuando una célula ha sido mutada, también hay una orientación anormal de ellas y no saben qué hacer ni qué función cumplen, y células que están mutadas del intestino pueden ir a parar a los pulmones haciendo metástasis allá. Por eso cuando los científicos o los médicos determinan una metástasis es porque han podido identificar una célula del riñón en medio de los pulmones o en medio del corazón o en medio del estómago. Entonces no es cáncer de estómago, sino metástasis de cáncer de riñón. Esa orientación anormal es la que hace que las células vayan a parar a otros lugares del cuerpo. Pero también
hay un aumento de la motilidad de la membrana plasmática y celular. Eso hace que ellas se puedan mover con más facilidad y más velocidad que las células normales. Todo esto es las alteraciones que hay. Aquí vemos en la imagen, en la parte de arriba, un crecimiento normal de las células y abajo un crecimiento con cáncer anormal de las células. Ese es el desorden que se produce. Y aquí vemos cómo se produce una infiltración de los tejidos. El tumor empieza en la parte de arriba y empieza a infiltrar los tejidos inferiores. Y aquí vemos una acrometástasis de cáncer gástrico. ¿Qué significa eso? Significa que cáncer del estómago hizo metástasis en cada una de las puntas de los dedos. Así se llama cuando hay cáncer en los dedos de los pies de esa manera o en los dedos de las manos. Se llama acrometástasis de cáncer gástrico. Células cancerígenas del estómago fueron a parar en los dedos de esta pobre persona. Eso es degeneración, degradación. ¿Quién se lo inventó? Nosotros lo sabemos. ¿Quién se lo ha inventado? Consejo sobre la dieta y los alimentos dice, los hombres han contaminado el templo del alma y Dios les pide que despierten y que se esfuercen por recuperar la humanidad que Dios les ha dado. Qué interesante, hermanos. Por recuperar la humanidad. Hemos perdido la humanidad, la estamos perdiendo. Y nada más que la gracia de Dios puede convencer y convertir el corazón. Solo de él pueden los esclavos de la costumbre obtener poder para romper las cadenas que los atan. ¿Los esclavos de quién? De la costumbre que vemos alrededor. El apóstol Pablo nos dice, no os conforméis a este siglo. Es la costumbre la que nos tiene así, porque nosotros comemos así y los demás lo hacen, tenemos que hacerlo así. No, tenemos que obtener poder para romper las cadenas que los atan. Es imposible para un hombre presentar su cuerpo como un sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, mientras continúa complaciendo hábitos que le están privando de vigor físico, mental y espiritual. Es que imposible. Y si no podemos presentar un cuerpo como sacrificio vivo y santo a Dios, no tendremos la eternidad, hermanos. Es sencillo. Es de esa manera que el Señor está exigiendo. Nos está pidiendo todo o nada. Oncogenes. Aquí encontramos entonces qué son los oncogenes. Cuando ya se han mutado los protooncogenes. Los oncogenes son las formas mutadas de los genes celulares normales o los protooncogenes. Ellos son los que hacen que las células se multipliquen y puedan ser mutadas. Los productos de proteína de los protooncogenes, lo que hacen estos genes, estimulan la división celular y o la muerte celular cuando están funcionando normalmente los protooncogenes. Pero cuando están siendo oncogenes, ellos hacen eso al revés. Los protooncogenes se pueden comparar con el acelerador de un auto, ya lo miramos. Normalmente hay señales internas y señales externas que regulan estrictamente la actividad de los protooncogenes. Pero los oncogenes defectuosos están encendidos sin poderse apagar, incluso cuando no reciben señales apropiadas del gen P53. Cuando estos oncogenes no se pueden controlar y el gen P53 no los puede controlar, sencillamente el auto tiene el acelerador en el piso y nadie lo puede controlar, si no, levanta ese desacelerador. Los oncogenes también ayudan a las células a ignorar las señales negativas que prevendrían una célula saludable a dividirse. Imagínense, hermanos, esto hace la mutación a oncogenes, hace que las células ya no presten atención a las células que están dañadas, las células buenas a las que están dañadas y sencillamente las dejan acercar. Pueden causar que las células se dividan continuamente, incluso en la ausencia de señales promotoras del crecimiento. Entonces miremos algunos oncogenes. Vamos a ver algunos de los más de 56 que ya han descubierto. Solo vamos a ver aproximadamente como 6 o 7. Oncogenes está. Recuerden que estos oncogenes, el nombre original es del protooncogen, el bueno, pero se le llama así porque ha sido mutado. El ABL, este oncogen promueve el crecimiento celular a través de la actividad de la tirosina quinasa. ¿Qué hace?
Este oncogen está inmiscuido en el cáncer que llaman leucemia mieloide crónica. ¿Qué es eso? Ahí vemos un ejemplo de una persona que está sufriendo leucemia mieloide crónica. Es un tipo de cáncer de la sangre, incurable para la ciencia médica. El AF4-HRX, ¿qué hace? La fusión afecta al factor de transcripción de HRX metiltransferasa. ¿En qué participa cuando se convierte en oncogen? Participa en leucemias agudas. Tenemos otro oncogen aquí, el AKT2 participa cuando es protooncogen en la codificación de proteína como la serina treonina quinasa. ¿En qué cáncer participa él cuando ha sido mutado y se transforma en oncogen? En el cáncer de ovarios. Tenemos un oncogen más, el ALK. Este oncogen o protooncogen normalmente codifica un receptor de tirosina quinasa y participa cuando ha sido mutado en los cánceres o los linfomas, los cánceres del sistema linfático, como ustedes lo pueden observar ahí en la figura. Normalmente los linfomas son incurables, como todos los cánceres, ¿no? Para la ciencia médica, pero nuestro Dios tiene la curación y Él tiene la facilidad y el poder para quitarnos esa plaga. Está el CMIC. Este es un protooncogen que participa en el factor de transcripción que promueve la proliferación celular y la síntesis del ADN. Este es uno de los genes más importantes que tenemos. Pero cuando ha sido mutado, miren en cuánto participa. Participa en leucemias, carcinomas de pecho, de estómago, de pulmón, carcinoma cervical, carcinoma de colon, neuroblastomas y glioblastomas. ¿Por qué? Porque participa en la transcripción de la síntesis del ADN, por eso tiene tanta influencia este protooncogen. Tenemos también, entonces, que entender que Dios no hizo las cosas de esa manera. Ahora vamos a entrar a mirar los genes supresores de tumores. Los GST, o los genes supresores de tumores, previenen la división celular o la llevan a la muerte celular directa o indirectamente cuando la célula ha sido mutada. Pero cuando estos genes supresores de tumores han sido alterados o mutados, vuelvo a insistir, por factores externos o por factores externos, entonces se vuelve un gen mutante. Y ese gen mutante no controla la división celular ni activa la apoptosis celular. Por lo tanto, el crecimiento del tumor es rápido. Los supresores de tumores funcionan en muchos procesos celulares clave, incluyendo la regulación de transcripción, reparación de ADN y la comunicación de célula a célula. Vamos a entenderlo en el mismo ejemplo de los carros, del acelerador. Si los protooncogenes, al ser mutados, se transforman en un acelerador al piso, pues los genes supresores de tumores, funcionando normalmente, son el freno de ese auto. Los oncogenes, protooncogenes, son el acelerador y los genes supresores de tumores son el freno. Recordémoslo. Protooncogenes, acelerador, genes supresores, el freno. Imaginémonos un auto con el acelerador al piso y con los frenos averiados. Vendría el desastre, ¿no? Eso pasa precisamente en nuestro cuerpo. Los supresores de tumores se pueden comparar con el sistema de frenos de un auto. Si se piensa en cada copia de cualquier gen supresor de tumor como un contribuyente de poder de frenado para la célula, entonces, cuando un solo supresor de tumor defectuoso deja de funcionar, la célula funciona más o menos normal, como cuando el carro solo le funciona los frenos delanteros, para ilustrarlo. ¿Funciona? Sí funciona, pero ¿hay riesgo? Sí hay riesgo, pero cuando ambas copias y la única versión que no estaba defectuosa cambia a ser defectuosa, entonces ya la división celular no se puede controlar,
ya no hay cómo controlarla. Cuando la segunda copia se pierde, ahí sí es como si se perdieran los frenos del carro con el acelerador al piso. Iríamos casi que seguramente a un desastre o a un accidente mortal. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué si Dios hizo los genes supresores de tumores y los protooncogenes? ¿Qué ha pasado? La Biblia nos da la respuesta. Lucas 16:10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Cosas pequeñitas han estado alterando nuestro interior. Y en este libro, Consejos sobre la dieta y los alimentos, nos dice, el Salvador nos presenta algo más importante que simplemente lo que comemos y bebemos. ¿Y con qué nos vestiremos? Comer y beber y vestirse son llevados a tal exceso que se convierten en crímenes. Comer, beber y vestirse se convierten en crímenes. Qué interesante y qué profundidad en esta frase. Se encuentran esas tres acciones entre los pecados característicos de los últimos días y constituyen una señal de la inminente venida de Cristo. El tiempo, el dinero y la fuerza que pertenecen al Señor, pero que Él nos ha encomendado, son desperdiciados en superfluidades de vestimenta, lujos, complaciendo el apetito pervertido que disminuyen la vitalidad y traen sufrimiento y degeneración. Es imposible, vuelve a repetir aquí, presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo a Dios cuando continuamente los inundamos de corrupción y enfermedad con nuestra propia complacencia pecaminosa. ¿Por qué estamos así? Bueno, ahí está la respuesta a ese interrogante. Pero avanzando aquí, vamos a encontrar también en esta cita del mismo libro, dice, se debe adquirir conocimiento sobre cómo comer, beber y vestirse para preservar la salud. Si esos pecados son los característicos de esta era degenerada, entonces tenemos que saber cómo comer, cómo beber y cómo vestirnos. ¿Para qué? Para preservar la salud y para no gratificar el apetito. La enfermedad es el resultado de violar la ley de la naturaleza. Nuestro primer deber que debemos a Dios, a nosotros mismos y a nuestros semejantes es obedecer las leyes de Dios. Estas incluyen las leyes de la salud. Si estamos enfermos, imponemos un pesado impuesto a nuestros allegados y nos incapacitamos para cumplir con nuestro deber, ya sea en la familia o con nuestro prójimo. ¿No somos en un sentido elevado transgresores de la ley de Dios? No somos islas. No pensemos que porque este cuerpo Dios me lo dio, yo puedo hacer con él lo que quiera. No, hermanos. Nuestro primer deber hacia Dios, hacia nosotros y hacia nuestros semejantes es obedecer las leyes de Dios. Mire, ¿quién creyera que usted si se enferma y cae a la cama, va a afectar a su familia, va a afectar a sus vecinos y va a afectar a su barrio? Claro que lo va a afectar. Claro que lo va a afectar. Pero nosotros decimos, no, este es mi cuerpo, yo hago con él lo que quiera. No, tenemos responsabilidades ante nuestro Dios. Los genes supresores de tumores como el P53 y el RBI codifican proteínas que impiden o suprimen el crecimiento de los tumores. Ellos son los encargados de controlar la división celular. ¿Por qué? Porque un gen supresor de tumores dirige la producción de una proteína que es parte del sistema que regula la división celular. La proteína supresora tumoral juega un papel en la división celular de mantenimiento bajo control. Algunos ejemplos de genes supresores de tumores disfuncionales o mutados o alterados están implicados en los cánceres humanos como, miremos algunos de estos genes supresores de tumores. El APC, vuelvo a insistir, ellos son buenos hasta cuando han sido mutados por nuestros hábitos o por algunas otras herencias que recibimos. El APC está implicado en los tumores colorectales y está localizado en el cromosoma 5Q. Este es un tumor colorectal. Esto es cáncer colorectal. Lo que ustedes están viendo ahí es una fotografía de un lugar científico muy acreditado. No es sino degradación lo que produce el cáncer. Tenemos también el NFI, el gen supresor de tumores, que está implicado en el neurofibrosarcoma y está localizado en el cromosoma 17Q. Esto es lo que produce
cáncer en el sistema nervioso. Esto es lo que produce un neurofibrosarcoma. ¿Cómo se puede revertir eso? ¿Qué puede hacer la ciencia frente a esa degradación, hermanos? Encontramos el RI está implicado en el retinoblastoma y localizado en el cromosoma 13Q. Cuando ellos son alterados, producen este tipo de cáncer. ¿Y qué es un retinoblastoma? Solamente observemos las imágenes. Es increíble la degradación a la que Satanás está llevando a la raza humana. Criaturitas como estas vienen a sufrir a este mundo sin tener la culpa. Qué cosa tan tremenda. Miremos, son bastante fuertes las imágenes, pero quiero compartirlas para que nos demos cuenta, mis hermanos, que esto no es un juego. Satanás no está jugando con nosotros. Satanás sabe lo que está haciendo y nosotros le estamos siguiendo las pisadas. Encontramos también el BRCA, está implicado en los carcinomas de ovario y de mama y está localizado en el cromosoma 17Q. En el cromosoma 17Q ya llevamos 2. Tengamos en cuenta eso, que es muy importante mantenerlo. ¿Podían ustedes entender que eso estuvo dentro de un cuerpo de una mujer? Tumores en ambos ovarios. Esto es degradante, hermanos, pero en eso está involucrado este gen. Este es un tumor de aproximadamente 1 kilo de peso que estaba en un ovario de una mujer. Es increíble toda la degradación y degeneración que produce esta plaga. Y aquí vemos una pobre mujer con cáncer de mama en ambos senos, en ambos senos. ¿Cómo podemos llegar a tan bajo, hermanos? ¿Por qué le permitimos a Satanás tanto? También encontramos el P53. Este es uno de los más importantes y está implicado en muchos tumores y está localizado también en el cromosoma 17Q. Ahí está la P al revés, pero es 17Q. Este gen está implicado en la mayoría de los cánceres de los seres humanos, en más del 50% de los cánceres de los seres humanos. Aquí tenemos un cáncer de tiroides y aquí tenemos también cómo los tumores pueden afectar a la creación de nuestro Dios. ¿Quiénes son los culpables? Nosotros. Estas criaturas no vinieron aquí a sufrir, sino a servirnos y ayudarnos, hermanos. Y vean hasta dónde puede llegar la degeneración. Porque todo lo que es objeto del amor de Dios, Satanás lo quiere destruir. Entonces, la pérdida de función de los genes supresores de tumores o sus productos proteicos que producen se asocia a un crecimiento neoplástico no controlado. Neoplástico significa que es un tumor nuevo, que no se puede controlar. Los genes supresores de tumores pueden perder su función normal por diversos mecanismos. 1. Mutaciones. ¿Cómo son las mutaciones? Hereditarias o adquiridas. ¿Recuerdan ustedes la sentencia bíblica que el Señor hasta la tercera y cuarta generación iba a vengar? Eso es herencia. Las mutaciones vienen por herencia. Por eso nuestros hijos hoy no nacen con los órganos nuevos. Eso es mentira, no nos creamos ese cuento. Estamos creyendo que porque acabaron de nacer tienen el corazoncito nuevecito, los riñones nuevecitos, los pulmones nuevecitos. No, nosotros les hemos transmitido enfermedades, les hemos transmitido errores. Nosotros hemos encontrado casos de bebés, un bebé apenas de 70 días de nacido al que tenían que hacerle trasplante de hígado. ¿Por qué le iban a hacer el trasplante de hígado? ¿Por qué? Porque había nacido con un hígado dañado. Perdón, aquí voy a avanzar un poquito que me devolví. Entonces, mutaciones hereditarias o adquiridas, ¿cómo las adquirimos? Mediante nuestros hábitos. Adquirimos esas mutaciones. También pueden perder su función normal mediante la formación de complejos entre proteínas del gen supresor de tumor normal y una proteína mutada en células heterocigotas. Esas proteínas mutadas las estamos consumiendo casi todos los días. La unión de la proteína del gen supresor de tumores normal
o proteínas codificadas por genes virales, como las proteínas del virus del papiloma humano. Qué extraño que en los últimos 15 años todas las mujeres tengan el virus del papiloma humano. Bueno, un alto porcentaje. Es altamente extraño. Es un virus que entra y codifica el gen supresor de tumor y lo vuelve tumoral. Y por eso el papiloma humano se transforma en un agente del cáncer. Esta figura que ustedes ven ahí está mostrando la mayoría de los genes supresores de tumores y su protagonismo en los cánceres en esas regiones del cuerpo. Como podemos observar, el gen P53, el gen P53 está en esta partecita que ustedes observan. Está implicado en el cáncer de cerebro y otras partes de la cara, está implicado en el cáncer de mama, está implicado en el cáncer de pulmón, está implicado en el cáncer de huesos, está implicado en el cáncer de músculos, como pueden ver aquí, está implicado en el cáncer de estómago. ¿Recuerdan ustedes los que sufren de gastritis y aquella eh, Helicobacter pylori? Están muy relacionadas porque la Helicobacter pylori altera el gen P53, lo muta. Aquí lo vemos también en el intestino grueso, especialmente en la parte transversal. Lo encontramos en el intestino delgado y en otros más. En el hígado, como ustedes pueden ver acá, el gen P53 está mutado, pero claro, entre más grande en esta figura está la letra del gen, es porque tiene más participación en esos cánceres. Aquí notamos cómo pueden el ser humano, ¿qué se escapa del cáncer, hermanos, del ser humano? No se escapa nada, hermanos. No hay nada que se escape. Aún los huesos pueden padecer cáncer. No estamos jugando con un enemigo que no sabe lo que está haciendo, hermanos. Él sabe realmente lo que está haciendo. Nosotros somos los únicos que nos hacemos los inocentes. ¿Por qué? Dice Mateo 13:25. Mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Quiénes estaban durmiendo? Nosotros. ¿Y qué sembró Satanás? Pues la cizaña. La cizaña entre el trigo, porque Dios no creó la cizaña. Dios no creó el cáncer. Dios hizo un ser humano perfecto. Los oncogenes y los genes supresores de tumores hacían su función perfectamente, pero Satanás sabía cómo alterarlos y vino y sembró cizaña. Entonces vamos a hablar de uno de los genes más estudiados, supresores de tumores, que es el gen P53. Ese se localiza en el cromosoma 17Q y se le denomina el guardián del genoma. Y ya van a ver por qué se le denomina el guardián del genoma. El gen P53 mutado o alterado a nivel funcional participa en más del 50% de todos los cánceres humanos. Por eso lo vimos ahí. Esta es la figura aumentada unas miles de veces del gen P53, el que hace que nosotros podamos funcionar bien si nosotros le ayudamos. Es el que repara realmente las células. El gen P53 puede reconocer lesiones del ADN y responde actuando en el punto del control G' durante la detección del ciclo celular o iniciando una apoptosis, o sea, una autodestrucción. Este gen se llama P53 o TP53, fue descubierto en 1979 y hasta la fecha es uno de los más importantes genes relacionados con el cáncer. Produce una proteína que funciona como factor de transcripción y también ayuda a otros genes. Las mutaciones que desactivan el gen P53 pueden ser adquiridas de manera esporádica a lo largo de la vida o pueden ser heredadas. ¿Han escuchado ustedes de que el cigarrillo produce cáncer? Pues bien, se ha descubierto que la nicotina entra directamente y amarra como si encarcelara al gen P53. Esa es más o menos la figura para que lo entendamos. ¿Quién se inventó la nicotina? ¿Y por qué la están fumando los seres humanos? Porque Satanás quiere degradar la especie humana. No solamente los que fuman, sino los que también absorben el humo del cigarrillo. Están mutando el gen P53.
Por algo el Señor nos dijo, salid de las ciudades, ¿no? Por ejemplo, la proteína P53 o gen P53 reconoce las lesiones del ADN causadas por la radiación ultravioleta, o sea, las radiaciones del sol, y se activan las vías de muerte celular por apoptosis antes de que la célula se pueda dividir y proliferar cuando está funcionando normalmente. Pero cuando no está funcionando normalmente, está metilado, está apagado, no puede cumplir esa función y entonces las células, ahorita lo vamos a ver en la figura, más adelantico, las células empiezan a mutarse sin control. Hay varias maneras en que el gen P53 puede ser inactivado. Por las mutaciones, puede ocurrir en regiones regulatorias que se llaman regiones de promotor. En estas regiones hay una disminución o ausencia del P53 de la célula y si no lo hay, pues la célula se daña y no puede ser reparada o no puede ser destruida antes de que haya la proliferación. También puede ocurrir en la región que codifica proteínas, teniendo un efecto en la expresión del gen. Aquí en esta región hay una disminución en la actividad del P53 como cofactor de transcripción. Y al haber esa disminución, la célula puede multiplicarse sin ningún control. Y se multiplica dañada. Ese es el problema. Un cambio en P53 que lo hace más susceptible a la degradación hace que la célula esté en alto riesgo de ser afectada. Los genes que controla el P53 y que pueden ser dañados también al alterarse ese mismo son el P21, que esta es una proteína que está envuelta en la regulación del ciclo celular, está la VAX, que es otra proteína envuelta en la inducción de la apoptosis o la destrucción celular, y la trombofosfina 1, que es un inhibidor de angiógenes. Sin esos tres, la célula está desarmada y puede transcribirse así esté dañada. Si las proteínas P53 en las células están siendo degradadas a una velocidad más que normal, no podría realizar funciones como supresor de tumores. Y al no realizar las funciones como supresor de tumores, entonces el tumor crecerá. Miremoslo en esta figurita. Aquí podemos observar una radiación ionizante, vamos a ver, o un carcinógeno o un mutágenos. Aquí cualquiera de estas acciones puede afectar la célula. Vámonos por el lado izquierdo. Aquí la célula ha sido afectada, la célula normal tiene un P53 normal, entonces el P53 normal empieza a funcionar, se da cuenta que hay un daño en el ADN, el P53 por hipoxia se activa y se une al ADN y empiezan a haber efectos dependientes e independientes de la transcripción de las dianas, en las células diana. Aquí vamos bajando, el P21 entra en acción porque este lo activa, el P53, que es un inhibidor del CDK. Ahorita vamos a ver qué es el CDK aquí. Este CDK es detenido por el P21, se detiene en el G', la transcripción del ADN, se hace una reparación del ADN, se quita la parte afectada y se reemplaza por una parte buena, entonces la célula continúa siendo una célula normal. Continúa siendo una célula normal. Pero si aquí, en esta parte, la reparación del ADN, el GAD45, funciona, no funciona, entonces hay un fallo en la reparación porque es irreparable el daño de la célula, entonces el gen P53 inicia el gen de la apoptosis, que es la VAX, la proteína VAX. Esta apoptosis hace una cuenta regresiva en la célula para que se autodestruya y al autodestruirse sencillamente ya se pierde el riesgo. Aquí muere la célula que ha sido afectada por esto. Pero miremos el otro camino. Cuando hay la radiación ionizante o cuando los factores externos afectan la célula y hay una pérdida del P53, entonces el daño en el ADN es real. Los genes dependientes del P53 como el P21, el GAD45 y el VAX no son activados por el P53, entonces no se detiene el ciclo celular, no hay reparación del ADN o senescencia, aparecen las células mutantes, hay expansión y mutaciones adicionales y entonces aparece el tumor maligno.
Miren ustedes la carita que se forma aquí. Esto no es sino degradación. Una cara como de demonio. La célula normal del P50 con el P53 normal, aunque reciba daño en el ADN, el P53 se va a activar al unirse al ADN. Hay un microARN de 34 transcripciones y procesos. Inhibe la traducción de genes promotores del crecimiento como el MIC y el CDK4, recuerdan ustedes acá, lo detiene. Entonces hay quiescencia, senescencia en la célula, o sea, quietud, y va a envejecer normalmente la célula hasta que es destruida por el cuerpo común y corriente. Cuando hay la inhibición de genes antiapoptóxicos como el BCL2, entonces este gen no va a funcionar y puede funcionar entonces la proteína, que es el gen de la apoptosis, para destruirla. Dios hizo esto tan maravilloso, hermanos. Pero cuando entró el pecado, Satanás supo que habían debilidades y las está capitalizando para poder lograr su obra de degenerar la raza humana hasta que no nos parezcamos a Dios. Hay condiciones que deben ser observadas por los que quieren conservar la salud. ¿Queremos conservar la salud? Bueno, ese es un buen deseo, pero hay condiciones que tenemos nosotros que guardar. Todos deben aprender cuáles son. Al Señor no le agrada la ignorancia respecto a sus leyes, sean naturales o espirituales. Vea qué interesante. Cristo enseñó que la enfermedad es el resultado de violar las leyes de Dios, tanto las naturales como las espirituales. La gran miseria que hay en el mundo no existiría si los hombres hubiesen vivido desde el principio en armonía con el plan del Creador. Y esta otra cita importante sobre consejos sobre la salud. Es un pecado estar enfermo, porque todas, ¿cuántas? Todas las enfermedades son el resultado de las transgresiones de las leyes de Dios. Factores y sustancias que provocan mutaciones en los genes supresores de tumores, agentes químicos, los edulcorantes. Se utiliza muy a menudo en los mal llamados productos light. Está demostrado que nunca ayudan a perder peso y uno de los más temibles es el E951. Se llama aspartamo o aspartame. O la Coca-Cola lo coloca como fenilalanina. Ya no la coloca como aspartamo porque saben que es un veneno. Es uno de los más peligrosos para los genes supresores de tumores. ¿En qué más participa esto? Enfermedades crónicas que causan o son empeoradas por el consumo del E951 aspartamo. En tumores cerebrales, notan ustedes, en linfomas, recuerdan ustedes, diabetes, fibromialgia, enfermedad de Parkinson, retraso mental, síndrome de fatiga crónica, defectos de nacimiento y otros más. Pero hay otros agentes, el benzoato de potasio. En los productos que se consumen de la industria, este benzoato de potasio aparece con este código que hay aquí, que es el E212. Ya no aparecen los nombres para que usted no se asuste. Solamente le colocan ese tipo de códigos para que las personas simplemente sigan y que no saben, están siendo destruidas. Estamos en una guerra y la guerra es sin cuartel. Benzoato de calcio, E213. Estos primeros dos son conservantes de alimentos industriales. Tenemos estos que son amarillo de quinoleína o aparece como E104, que se usa en la pastelería y los helados. Cuando usted se come un heladito de esos que venden en las heladerías, pues ya digámoslo así, no solamente está consumiendo esto, sino está consumiendo otros elementos que están dañando su genética, están dañando su cuerpo y no podrá presentar un cuerpo agradable a Dios. Ay, qué romántico para los jóvenes hoy, ¿no? Ir a sentarse a un parque a comerse un heladito. Acuérdese que usted está matando su mismo cuerpo. Es importante saberlo. Está la crisoínas como E103, que es otro colorante amarillo artificial, se usa en la pastelería y en los helados. Tenemos también factores dietéticos que provocan mutaciones. Vamos a ver solo este factor.
Hay muchos más, pero hoy solo vamos a ver este factor. Las combinaciones. Aunque no lo creamos, vamos a verlo. Consejos sobre la dieta y los alimentos, o en Testimonios tomo 7, la página 124 dice: el Señor enseñará a muchos en todas partes del mundo a combinar frutas, granos y vegetales en alimentos que sostendrán la vida y no traerán enfermedades. Noten, Dios enseñará a combinar las frutas, los granos y los vegetales en alimentos que no traerán enfermedades. O sea que pueden haber combinaciones de estos elementos que traen enfermedades. Claro que sí. El Señor les mostrará qué hacer. El que da habilidad y entendimiento a su pueblo en una parte del mundo, dará habilidad y entendimiento a su pueblo en otras partes del mundo. Su designio es que los tesoros de comida de cada país sean preparados de tal manera que puedan ser usados en los países para los cuales son adecuados. Así como Dios dio el maná del cielo para sostener los hijos de Israel, así también ahora dará a su pueblo en diferentes lugares la habilidad y la sabiduría para usar los productos de estos países en la preparación de alimentos para tomar el lugar de la carne. No puedo. Se pregunta si se puede usar fruta después de la leche y el pastel. ¿Qué dice ahí? No es una buena combinación. Si una persona tiene un estómago sano, y hoy no hay ninguna que tenga un estómago sano, por lo tanto no nos hagamos los fuertes, todo saldrá bien. Si no hubiera azúcar en la fruta, es posible que usted se llevara bien, pero el azúcar y la leche son la peor combinación que se puede poner en el estómago. Y cuando comemos galletitas de panadería, ¿qué hay? Azúcar y leche. Yogures, ¿qué hay? Azúcar y leche. Galletas ducales y muchas otras, azúcar y leche. El mismo pan de panadería, azúcar y leche. Una de las cosas que tenemos que demostrar constantemente es en la línea de los postres. Lo mejor que tenemos es la fruta en sí, en su estado natural. Encuentro que la gente se lleva mucho mejor sin pasteles. Boletín de la Conferencia General, volumen 6, página 252, párrafo 5. La pregunta se hace referencia a llevar las frutas ácidas y los cereales del estómago. Sí, y los cereales al estómago, siempre y cuando no estén juntos en la boca. Está bien cuando llegan al estómago, porque la saliva que actúa sobre el almidón pronto lo digiere. Sin embargo, si su digestión es muy mala y no hay ninguno que la tenga buena, vuelvo a insistir, será mejor que no los junte. Hay muchos a quienes el Señor les dará el conocimiento de cómo combinar las cosechas de la tierra en alimentos saludables. Cómo combinar las cosechas de la tierra en alimentos saludables. Cada rayo de luz sobre este tema debe ser apreciado, mirando a la fuente de toda luz y poniéndose en estrecha conexión con el Espíritu Santo. El pueblo de Dios en cada país debe usar los productos de ese país de la mejor manera posible para ayudar a aquellos que lo necesiten. Seguimos leyendo aquí. Otra cosa muy importante es no tomar frutas ácidas y cereales de manera conjunta en la boca. Son las peores cosas que tenemos para producir problemas. Puede probarlos usted mismo. Producirán muchos problemas. Puede tomar los frutos subácidos y están bien. Las frutas subácidas son ciruelas, pasas, plátanos, higos, dátiles, peras, manzanas dulces, arándanos. Tengan en cuenta todos estos datos y al final vamos a hacer una conclusión. A veces he pensado que sería bueno que tuviéramos una pequeña ventana en el estómago. Esto es importante, bien interesante. Y que pudiéramos mirar de vez en cuando para ver el estado de las cosas allí. Estoy seguro de que esto nos llevaría a abandonar el uso de los condimentos y que todos seríamos más cuidadosos en cuanto a la selección y combinación de nuestros alimentos. A menudo veo a la gente sentarse a la mesa y mezclar una docena de diferentes tipos de alimentos en una sola comida. Así sean buenos. Ahora bien, si tan solo pudiéramos mirar hacia el interior
y ver cómo se ve por dentro, creo que todos usaríamos una forma de alimentación más sencilla. 2 o 3 porciones diferentes en una comida son suficientes. A veces veo a la gente tomar sopa, por ejemplo, sopa de papa, y después tomar jugos de frutas y algo por el estilo, cuando no se atreven a mirar estas cosas mezcladas delante de sus ojos. ¿Qué quiere decir aquí? Que a veces se comen alimentos y se mezclan en el estómago, pero fuera en la mesa, en el mismo plato, no mezclamos una sopa y le echamos el jugo ahí mismo y no la tomamos. No lo hacemos. ¿Notan? Se está creando precisamente algo que solo los cerditos pueden comer. Cuando estas cosas llegan al estómago, producen fermentación y toxinas. ¿Qué producen? Fermentación y toxinas. Dentro de estas toxinas y esta fermentación encontramos los agentes mutagenéticos de los que debíamos estar huyendo hace rato. Los condimentos deben excluirse por sus efectos irritantes y estimulantes y porque no son alimentos. Debemos comer por fortaleza, no por glotonería, no simplemente para satisfacer al paladar. La persona que come solo para deleitar el paladar no es mejor que el hombre que consume ¿qué? Whisky, para gratificar su gusto. El mismo principio es el que subyace en el otro. Podemos condenar al borracho cuando prácticamente estamos haciendo lo mismo. Borracho. ¿Borrachos? ¿Cómo podemos estar haciendo lo mismo que los borrachos? ¿Han oído hablar de la cirrosis? Eso es un cáncer. Es una destrucción prácticamente del hígado. Páncreas afectados. ¿Cómo podemos estar haciendo lo mismo que los borrachos? Miremos cómo lo dice la inspiración. Cuando las ensaladas se preparan con aceite y vinagre, la fermentación se forma en el estómago y la comida no se digiere, sino que se descompone o se pudre. Como consecuencia, la sangre no se nutre, sino que se llena de impurezas y aparecen, noten qué tan adelantada estaba la sierva del Señor con estos temas, dificultades hepáticas y renales, trastornos cardíacos, la inflamación y muchos males son el resultado de este tipo de tratamiento y no solo se ven afectados los cuerpos, sino también la moral y la vida religiosa. ¿Cómo podemos presentar un cuerpo agradable y sano a Dios si estamos enfermos? Si estamos haciendo este tipo de combinaciones y este tipo de alimentación, ¿cómo podemos orarle al Señor para que nos ayude y nos dé su Santo Espíritu? Consejos sobre la dieta y los alimentos. Dice, la perturbación es creada por combinaciones inapropiadas de alimentos. Se establece la fermentación y la sangre es contaminada y el cerebro es confundido. Y esto ya tiene nombre científico. Se llama esteatosis hepática no alcohólica. Es la enfermedad de este año. Muchos se enferman por la complacencia de su apetito. Se introducen tantas variedades en el estómago que las fermentaciones son el resultado. Ay, pero si son verduritas, pero si son fruticas, pero si es arrocito, eso no es malo comerlo. Noten lo que está diciendo aquí como ley. La cantidad en la variedad de los alimentos introducidos en el estómago produce fermentaciones. Esta condición provoca una enfermedad aguda. ¿Cuál será esa enfermedad aguda? No podríamos pensar que es el cáncer. ¿Por qué? Porque la muerte es frecuente. Isaías 28:7. Pero también estos cerraron con el vino y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra. Fueron trastornados por el vino y se aturdieron con la sidra. Erraron en la visión, tropezaron en el juicio. ¿Cómo están entonces el profeso pueblo de Dios hoy? ¿Cómo están? Nosotros no los vemos sentados en la mesa de los lugares donde venden este tipo de productos, pero se sentan en la mesa de sus casas a beber vino, a beber sidra, pero no la sidra y el vino físico, sino el que se hace con las malas combinaciones dentro del cuerpo.
Así lo dice Isaías 28, 1 al 3. Ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. ¿Cómo está el pueblo de Dios hoy? Ebrio de la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. He aquí Jehová tiene uno que es fuerte y poderoso, como turbión de granizo y como torbellino trastornador, con ímpetu de recias aguas que inundan con fuerza de arriba a tierra, con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. Y nos preguntamos, ¿por qué personas que son vegetarianas mueren de cáncer o mueren de otro tipo de enfermedad terminal? Porque estamos ebrios. No estamos, no estamos haciendo las combinaciones correctas. Y esto, entonces, ¿qué se sirve en la mesa? Isaías 28:8. Toda mesa está llena de vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio. ¿Cómo están nuestras mesas entonces? ¿Qué estamos comiendo? ¿Recuerdan la cita hace un rato que si pudiéramos tener una ventanita en el estómago y mirar lo que hacíamos ahí, no haríamos las malas combinaciones? Hagamos un ejemplo. En nuestras casas, tratemos de combinar en un mismo plato todos los elementos que vamos a consumir, a ver si somos capaces de consumirlo. Nos daría asco, pero eso es lo que estamos haciendo precisamente. Vómitos, de eso estamos viviendo. Mateo 24, 48 al 49. Aquel siervo malo dijo, mi señor tarda en venir. Entonces se fue, golpeó a los consiervos y se fue ¿a qué? A comer y a beber ¿con quiénes? Con los borrachos. Joel 1:5. Despertad borrachos y llorad, gemid todos los que bebéis vino. Yo no bebo vino, diríamos muchos, ¿no es cierto? A causa del mosto porque os he quitado vuestra boca. Pero nos estamos dando cuenta cómo estamos siendo llevados por Satanás a la degradación de una manera casi insospechada. Oye pues ahora esto, afligida, ebria y no de vino. ¿Cómo puede estar alguien ebrio y no de vino? Combinaciones, combinaciones. Consejos sobre la salud. La generación actual le ha confiado sus cuerpos a los médicos y sus almas a los ministros. Un dolorcito, vaya al médico. ¿Acaso no se le paga bien al ministro para que estudie la Biblia en lugar de sus feligreses? De modo que esto no tengan que molestarse en hacerlo. ¿No es obligación suya decirles lo que deben creer y decidir todas las cuestiones teológicas dudosas sin que ellos tengan que realizar ninguna investigación especial? Trabajo que le dejamos a los teólogos, para eso se les paga. Pero mire lo que dice, si se enferman, consultan al médico, creen todo lo que les dice, ay, el COVID es mortal, bueno, cantidades de cosas. Se tragan cualquier receta que les prescribe. ¿Acaso no se le paga bien para que considere deber suyo comprender todas sus enfermedades físicas y los remedios que le debe dar para que se mejoren, sin que ellos tengan que preocuparse por el asunto? No, si tengo un dolorcito, voy al médico. Hermanos, es triste. Ayer, antier, recibía la llamada de una hermana que nos pedía ayuda porque tenía un problema. Llevaba más de 8 días sin poder dormir. Tenía problemas en los pulmones, agua en los pulmones. Casi no podía respirar. Le hicieron una radiografía y encontraron su corazón deforme. ¿Y qué pidieron los familiares de ella? Llevarla al médico. Inmediatamente al médico. Dios nos está diciendo aquí, nosotros tenemos una responsabilidad. Si nos enfermamos es nuestra culpa y no tenemos por qué acudir menos a los médicos de hoy en día. Yo sé que me estoy arriesgando al decir estas cosas, pero tengo que decirlas. Los médicos hoy han sido preparados en las universidades, aunque no lo crean ustedes, para prescribir medicinas que matan más rápido que las propias enfermedades. Y esta advertencia es para nosotros hoy. Porque cuando la maquinaria humana se mueve de acuerdo con las disposiciones vivificantes, vamos a necesitar el médico de Dios. Según las presenta el Evangelio, la enfermedad es vencida y la salud resurge como rápidamente. Pero la maquinaria tiene que moverse de acuerdo a las disposiciones de Dios.
como las presenta el Evangelio, no como las presentan las universidades y menos las clínicas y menos los médicos, como Dios las presenta. La falta de cuidado de la maquinaria viviente es un insulto al Creador. Existen reglas divinamente establecidas que, si se observan, mantendrán a los seres humanos alejados de las enfermedades y la muerte prematura. Más claro no puede ser. No tenemos que depender de ninguna EPS. No tenemos que depender de los médicos, menos en este tiempo. ¿Qué es lo que nos tiene así? El insulto que le damos a nuestro Creador al no cuidar la maquinaria viviente. ¿Y cómo no la cuidamos? No estudiamos cómo funciona. Ahora, con todo lo que hemos visto, nos preguntamos, ¿hay esperanza? ¿Podremos nosotros entender que el cáncer Dios lo puede vencer? ¿Podemos nosotros creer que en las Sagradas Escrituras y en los testimonios, en la Reforma Pro Salud, hay cura para esta enfermedad? Estos niños no tienen la culpa de haber sufrido. Todos ellos sufren o sufrieron cáncer de sangre. Y miren sus rostros. Tenían o tienen esperanza. No sabían lo que estaban padeciendo quizás. Felices. En sus rostros y en sus ojos se alcanza a notar cierta tristeza. Pero ¿hay esperanza? Frente a este enemigo y esta plaga tan tremenda, ¿hay esperanza? Pero Dios es compasivo y tierno. Y cuando la luz llega a aquellos que se han lesionado a sí mismos por la complacencia pecaminosa, si se arrepienten y buscan el perdón, Él los acepta misericordiosamente. Pero qué ofrenda tan miserable e indigna, en el mejor de los casos, presentarla a un Dios puro y santo. Oh, qué misericordia tan tierna, que no rechace al pobre vestigio de la vida del pecador que sufre y se arrepiente. Alabado sea Dios, que salva esas almas como si estuvieran en el fuego. Cuando nosotros estamos con enfermedad, nos acordamos de Dios. Él nos dice en Mateo 11, 28 al 30. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando los hombres que se han entregado a los malos hábitos y a las prácticas pecaminosas ceden al poder de la verdad divina, la aplicación de esa verdad al corazón reaviva los poderes morales que parecían estar paralizados. El que lo recibe tiene un mayor y más claro entendimiento que antes de llevar su alma a la eterna roca. Incluso su salud física mejora al darse cuenta de la seguridad en Cristo. La bendición especial de Dios descansando sobre el que la recibe es de por sí salud y fuerza. Entonces, ¿hay esperanza? ¿Hay esperanza? Sí hay esperanza. Dios ha dejado luz suficiente para que nos aferremos a ella. Dios ha hecho una máquina maravillosa para que la cuidemos, para que le ayudemos en el restablecimiento de enfermedades propias, heredadas o cultivadas. Dios se ha comprometido a sanarnos si nosotros nos comprometemos a guardar sus leyes físicas, de salud y de la naturaleza. Que el Señor nos guíe y nos ayude a comprender su bondad y su misericordia.